alguien también lo dijo, ¿no? Que era súper importante en este marco legal entender cuál es el sentido, los principios que hay acá. Entonces nos vamos a meter un poco a los principios y luego nos vamos a meter en el rol que tiene los agentes de la educación en el marco de los derechos humanos. ¿Sí? Una primera aproximación que tiene todo el mundo, pero nos vamos a tratar de focalizar efectivamente el rol de la escuela, porque aquí ustedes han dicho varias cosas. Y una de esas cosas que han dicho es que el resto de la sociedad desconoce sus derechos, es decir, sus deberes, y se los tira a ustedes. Y por otro lado, ustedes mismos reconocen que hay agobio. Entonces, ¿cuánto cargamos de la mochila ajena? Es algo que también tenemos que mirar desde el marco de los derechos humanos. Y tratar de dar una respuesta. Entonces, voy a latearlos un ratito, les voy a comentar algunas cosas. Y luego vamos a hacer otro trabajo. Cuando hablamos de principios, a diferencia de las características, ya no estamos hablando de lo que nos permite diferenciar lo que es un derecho humano de otra cosa, sino que estamos hablando de una serie de criterios que ponemos en juego en cada uno de los derechos para interpretar la realidad. ¿Sí? Como ustedes bien decían, no hay que solo aplicar la ley, sino entender qué el principio buscaba esa ley, como lo dijo algún grupo. Y en esta discusión de cuáles son los principios de los derechos humanos, también, aquí para autores hay para el gusto de para qué. Pero mirando los instrumentos y los acuerdos que ha ido tomando la comunidad internacional, hay 4 que son tremendamente destacados y los otros los ponemos ahí porque están relacionados con estos macroconceptos y son especificaciones de algunos de ellos, o son marcos generales que están referidos indirectamente, como cuando se dice que se apela a la Carta de Naciones Unidas, que a los principios de la Carta, pero no dice cuáles son, ahí están puestos ahí, ¿no? Entonces, los 4 centrales principios de derecho humano es el de igualdad y no discriminación, porque es la contracara de la universalidad. Si yo creo que todos son iguales, no puede haber discriminación. Entonces, es una consecuencia directa, pero como es un derecho complejo por las prácticas culturales y porque también tenemos nociones bien sui generis desde lo que puede ser entendido por igualdad, vamos a trabajar esto mucho más profundamente en la segunda unidad, ¿ya? Pero yo les voy a dar así como un pincelazo. Y asociado a eso hay otros derechos que tienen que ver con la igualdad, ¿no? Si yo tengo un principio general de igualdad y no discriminación, obviamente la igualdad entre hombres y mujeres aparece como uno de ellos. Pero efectivamente hay un instrumento internacional que habla específicamente sobre la igualdad de hombres y mujeres. Luego tenemos el principio de participación, que se relaciona con lo que vamos a trabajar ahora. ¿Por qué tenemos un principio de participación y no solo un derecho a participación? Porque los derechos humanos, como ustedes bien han planteado, están buscando autoría social. Están buscando formar sujetos del derecho, no objetos del derecho. Y por lo tanto no puede ser que el sistema haga lo que cada persona tiene que hacer, sino que tiene que fortalecer a las personas y a las comunidades para que hagan lo que tienen que hacer. Los estados, es decir, cada uno, desde la persona, la familia, la comunidad, el partido, lo que sea, pero tiene que reconocer que hay un sujeto, ¿sí? Y por lo tanto alguien que tiene cierta toma de decisiones. Y también vamos a trabajar sobre qué significa eso, porque también aquí hay ruidos, ¿sí? Sobre qué es la participación. Y para poder participar hay algunas condiciones básicas que también aparecen como derechos de algunos instrumentos, como la accesibilidad. Yo no puedo participar si ni siquiera logro llegar a los espacios de participación, ¿no? El respeto, porque si no, no hay ninguna posibilidad de participar, sino que hay una imposición de uno y de otro y otras situaciones. De aquí me voy a saltar hasta otro lado, al principio pro persona. Como tú bien decías, los derechos no debieran colisionar unos con otros. Pero la forma como lo hemos definido o ejercido históricamente, porque nosotros ponemos todo esto de acuerdo en una sociedad que ya está funcionando de alguna manera. Entonces, hoy día estamos tratando de adaptar a una sociedad que ya tiene ciertas reglas de funcionamiento. Y el principio pro persona lo que nos dice es que la toma de decisiones que hagamos siempre tiene que poner al centro a la persona y lo que más proteja sus derechos y menos los restrinja. Porque justamente, como también hemos comentado durante toda la mañana,
unos dichos que ustedes han planteado, ¿no? Que mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro. Bueno, ¿cuándo empiezan los derechos? ¿Sí? ¿Cuándo ese derecho del otro no pisotea mis derechos? También es como... Entonces, como es de ida y vuelta, la reflexión de este principio de interpretación es ¿cómo hago yo que tu derecho y los derechos de los demás, o tu derecho y los de otra persona, así que son equivalentes, puedan jugarse de una manera que sea la menos restrictiva posible? También en todas las medidas, por ejemplo, no sé, cuando yo me hago responsable o hago responsable de alguien, de sus deberes, esa forma de hacerlo responsable no termine negando que tiene un derecho. Y hay algunas frases que también apareció que me preocupó un poquito, ¿no? Que cuando se hablaba de esto de perder la responsabilidad, si no se puede exigir si no se cumple. Ahí estamos cambiándonos de lógica. ¿Ah? Aunque yo no cumpla, tengo derecho. Porque si no, vamos a jugar el empate y decir quién tira la primera piedra. ¿No? Entonces, pero sí tengo que entender que cuando yo tomo una medida porque tenía un deber que no cumplí, que esa sanción, que es necesaria para el funcionamiento social, sea coherente, proporcional. ¿Sí? Entonces, el principio de pro persona siempre está mirando, poniendo al centro a la persona y que todas las decisiones estén tratando de que se logre el mayor ejercicio de derecho y las menores restricciones posibles. Y ahí surgen otras cosas que están asociadas a eso, como el principio del interés superior del niño, que en definitiva es lo mismo, ¿no? Que las decisiones que tomemos permitan el máximo desarrollo de los derechos del ejercicio de la persona, que en este caso es un niño. ¿Sí? Entonces es un refuerzo de esta misma idea. Y también cuando hablamos de las personas con discapacidad, y hablamos de los principios de autonomía, ¿no? Entonces lo que yo busco es que toda la toma de decisiones, esa persona tenga participación, ¿sí? Que es parte de la autonomía, pero que también tiene que decir que los ajustes que yo haga vayan en la línea de fortalecerla y no de restringirla. ¿Sí? Sí, mira, ayer, o sea, no sé, el jueves tuve una conversación con la niña del DUA y ella me explicaba que parte de las cosas interesantes que tiene que ver con potenciar al alumno es que también con los alumnos destacados, que normalmente nos basamos también al niño que está más descendido, que tiene más necesidades especiales, ¿cierto? Pero ella me comentaba que también hay que darle la misma apoyo o adaptación al currículum a esos niños que también son niños destacados. ¿Cómo yo potencio a ese niño sin descuidar al resto también? Entonces yo creo que por ahí va el asunto y súper bien lo que tú explicas, porque finalmente no se pueden chocar. Qué buen ejemplo. Y también lo podemos retomar cuando veamos la segunda unidad sobre igualdad y no discriminación, y la tercera cuando vemos sobre el derecho a educación y qué implica y cuáles son los propósitos, porque ahí hay elementos que pueden ser interesantes. Entonces, justamente lo que estamos viendo es cómo estos son principios porque nos permiten interpretar, no es nada en sí mismo, estos sí que son abstracciones, ¿sí? Porque son criterios, pero se juegan en cuestiones súper concretas y específicas. Es decir, cuando yo tomo una medida de sanción disciplinar, ¿qué estoy poniendo en juego de esto? ¿Escuché? Porque para participar tengo que escuchar primero, o no sé, otra situación, vamos a hacer una feria de los derechos humanos y yo obligo a todos los cabros y a las chiquillas de nuestro curso a hacer cosas que no quieren hacer. Por eso yo les decía, si alguien no quiere, porque el derecho a participar implica también la decisión de restarse de algo, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde somos capaces de hacer eso? Y el último principio que tiene que ver con lo inalienable, ¿no? Es que nos ha costado tanto llegar a esto, a este nivel de consenso o a este nivel de conciencia, que por favor, como principio, no retroceder, porque explicaciones para retroceder y justificaciones vamos a tener muchas. En un minuto fue la seguridad nacional, luego son las restricciones económicas, hoy día la presión migratoria. Siempre va a haber factores que nos digan mejor que no, y que para nosotros un grupito, no olvidamos de los universalianos, queremos esto pero no para los demás. Entonces, el principio de irreversibilidad tiene que ver con eso, con que nos ha costado tanto que no debiésemos admitir, a menos que pase algo que efectivamente esté fuera de nuestro control. Por ejemplo, no debiésemos haber retrocedido en educación, pero claramente el terremoto nos botó varias escuelas, es decir, no podemos dar la misma cobertura de educación porque tuvimos una situación externa. El principio de irreversibilidad lo que implica entonces que el Estado haga su máximo esfuerzo para volver a ese punto.
Y no decir, ay, se nos cayó la escuela, lo siento. Ah, porque ya no depende de mí, pues entonces no, yo no tengo ninguna responsabilidad. Tienen la responsabilidad de tratar de mantener esas condiciones o recuperarlas lo más pronto posible. Aquí y allá. Sí, lo que pasa es que a mí me juega, por ejemplo, tengo un sentimiento de contradicción. Sí, sí. ¿Ya? Yo siento que, ya, estamos con los derechos humanos, estoy súper claro, pero hay un tema también de responsabilidad. Por ejemplo, el tema de arrestarse. Por ejemplo, nosotros somos profesores. Y el bien mayor de nosotros es que esos estudiantes puedan lograr ser alguien superior en la vida. Por ende, nosotros tenemos que poner ciertas obligaciones que tienen que cumplir sí o sí. No es un tema de que se quiera restar, por ejemplo, una evaluación. No es el tema que se quiera restar de hacer un trabajo. ¿Ya? No estoy al yo dejar que él se arreste, yo siento que estoy afectando mucho más su crecimiento intelectual y su futuro que estarlo forzando a pasarlo a llevarse un derecho humano. Entonces, ahí era el tema de cuál es el justo equilibrio. Porque uno de los problemas de la educación actual que tenemos es que todos los niños defienden súper bien sus derechos humanos y no hacen nada. ¿Ya? Y tenemos en realidad chicos que salen a la calle a protestar, a tirar piedras y no tienen ninguna educación. Entonces ahí viene el punto. Súper buen, se me olvidó tu nombre. Oscar, súper buen punto, porque lo que yo les trataba de decir antes, esto no quiere decir que desconozcamos que hay deberes, por un lado, y ahí hay que apelar al interés superior del niño. Es decir, yo tengo derecho a opinar, yo puedo escuchar, digamos, acoger y tratar de darle una solución que sea menos impositiva. Nuevamente el principio de la persona, ¿no? Menos restrictiva, que no quiere decir simplemente ya no me va a hacer lo mismo, porque yo no me puedo despreocupar de ciertas situaciones, ¿no? O que los derechos no tengan límite. Otra de las cosas que se entienden es que como que los derechos humanos no tuvieran ningún límite, o no son limitables, o regulables. Pero los derechos humanos tienen límite, no cualquier límite, y no nos fija cualquier cosa, están fijados en los propios derechos, pero la libertad de expresión, como tú dices, o de manifestación, tiene un límite, que es la honra de los demás, la no violencia, ahí está regulado. Entonces, sobre esos marcos tenemos que ir jugando y buscando la estrategia, porque la pregunta educativa que me surge con tu discusión, que tal vez no la vamos a poder sacar aquí y que son para los últimos módulos, ¿no? Es ¿qué hace que esos chiquillos se quieran prestar de la actividad que nosotros tenemos? Y esa es la respuesta que teníamos que buscar. Desde ahí, aporte. Claro, o sea, no sé si respondo quizá a lo que tú dices, pero el tema es ¿qué estoy ofreciendo yo? ¿Por qué estos chiquillos no quieren hacerlo? O sea, tiene que ser impuesto quizá una forma de evaluación, quizá ofrecer las distintas posibilidades que pudiese abordar el mismo objetivo, pero en distintas formas, porque quizá ya pruebas, no sé, examen, una presentación, no sé. Entonces, es quizás darle un poco la vuelta y tratar de decir, ya, ¿sabéis? Yo quiero que participen, porque pueden tener distintas dificultades para poder hacerlo también. Entonces, quizás se va a querer restar de una de estas múltiples formas. ¿Por qué la razón? Te explico. Ahí hay un colega de la robótica. En el Garrobo pasó algo sencillo, que un estudiante no se quiso presentar a un trabajo con una profesora de educación física y después la niña salió empezando al director por el tema de derechos humanos y discriminación y un montón de cosas. Entonces, ¿cuál es el punto de quiebre? Y yo siento que de repente los derechos humanos se ocupan de mala manera y es un tema comunicacional súper terrible. Yo veo en las protestas cuando le sacan la mano a un carabinero. El carabinero agarra violentamente a un niño, el niño los derechos humanos, y nadie se preocupa del derecho humano del carabinero. Vamos a llegar para allá. Y de hecho el Instituto de Derechos Humanos no dice nada con respecto al carabinero. Vamos a llegar para acá, porque estamos más elementos para responder a eso. Alejandro. Sí, en base a lo mismo que dice Oscar y el otro colega, yo echo de menos ahí también al principio de justicia, el cual equilibra, ¿cierto?, hasta dónde yo puedo avanzar con esto, hasta dónde debo quedarme. Quizás existe y está con otro nombre, pero a mi forma de ver falta el derecho a justicia que equilibre. Ya, aquí estamos poniendo, esto como yo les decía, están sacados de los instrumentos, los que están bajo la lógica de principios. Hay un conjunto de valores que están más atrás que los principios y que son los que dan sustento en el marco de derechos humanos y que algunos de ustedes lo deben haber visto en el preámbulo de la Declaración Universal, que habla de la paz, habla de la justicia, habla de la libertad y habla de la libertad no solo política, dice libres del temor y libres de la miseria, son dos. Entonces hay algunos valores que están detrás y que son los que le dan sentido a estos principios y que van materializándose luego en estas prácticas. Efectivamente hay un principio de justicia
detrás de todo esto. Vamos a seguir avanzando y vamos a seguir discutiendo sobre estos temas. Acuérdense que vamos a ir a espiral, vamos a ir volviendo a estos temas, así que no se angustien si no alcanzamos a verlo todo ahora. Yo ya les expliqué esto, sé que son las mismas cosas, así que están ahí, lo pueden ver, que son las mismas síntesis que yo expliqué. Y para resolver justamente tu punto, Oscar, es que tenemos que entender cómo se, valga la redundancia, cómo entiende el marco de los derechos humanos a los sujetos que están involucrados. ¿Sí? Y hablamos de dos tipos de sujetos en el marco de derechos humanos. El sujeto de derechos y un sujeto de obligación. Y ahí alguien en la mañana dijo que veía que el derecho y deberes eran como inseparables. Y justamente la idea de derechos humanos implica eso. No es posible entender que haya alguien que tiene derechos si no entendemos que hay alguien que tiene una obligación en torno a los derechos de ese alguien. Entonces, efectivamente, derechos y deberes se nos vuelven indivisibles. Y para eso entonces volvemos a la definición inicial, por las deficiencias que tiene, porque nos dice, ojo, como hay una relación entre una persona que tiene derechos y un Estado que tiene que responderle con dos tipos de acciones, dejar de ser y hacer. ¿Sí? De ahí viene esta noción que los abogados hablan del derecho subjetivo. Es subjetivo porque está este binomio persona obligada y persona con derecho. Jamás nosotros lo habríamos dicho así, pero así les dicen los abogados, por si lo encuentran en alguna bibliografía alguna vez, sepan de qué se trata. Ahora, ¿quiénes somos los sujetos de derecho? Somos todas las personas con toda la diversidad que tenemos, incluyendo a las personas que no pueden ejercer los derechos por sí mismos. Y ahí viene el tema de los niños, de las personas con discapacidad, ¿no? Que nosotros tendemos a sacarnos de esa categoría, ¿no? Alguien cuando se presentó dijo que quería que sus colegas entendieran que los niños tenían derechos, ¿no? Y tiene que ver con eso. En una escuela, trabajando con estudiantes secundarios, una chica me dijo una cosa que nunca se me olvidó porque me pareció que es una síntesis genial. Cuando uno nace solo con derechos, porque no puede ejercer deberes. Los deberes los va adquiriendo mientras va participando en la sociedad. Pero eso era una reflexión súper profunda. Era una chica de primero medio. Y me parece que es importante que yo se comparta porque me parece que también hay algo ahí, es cierto, ¿no? De que uno tampoco le puede poner deberes quienes no tienen las capacidades para cumplir. Y esto es un tema en el marco de derechos humanos. Entonces, ¿qué deberes tiene cada quien? También está relacionado con eso. Y entonces, ¿qué hace el sujeto de derecho? Un sujeto de derecho es alguien que tiene la facultad, por sí mismo o mediado por otro, para exigir a otros que le respeten los derechos o que generen condiciones para el ejercicio de sus derechos. ¿Sí? Por eso la acción o la omisión de estos sujetos obligados, que principalmente es el Estado, no es el único, pero principalmente el Estado, justamente porque es la entidad, que también es una abstracción, porque al final el Estado son un conjunto de personas e instituciones que conformamos las personas que conformamos las instituciones, ¿no? Que es una forma de organizarnos socialmente para dar una respuesta, y al cual le hemos dado algunas características bien particulares. Le hemos dado un monopolio de la fuerza, legítimo. ¿Sí? Entonces, ese Estado no puede ser igual que la persona común y corriente, porque tiene herramientas que nosotros le hemos dado, tiene el poder de concentrar los impuestos de todos, es decir, maneja recursos. Entonces, no es lo mismo que cualquiera de nosotros, el Estado, a pesar de que muchos de nosotros somos funcionarios públicos, de alguna manera. Ustedes, como son funcionarios de escuelas municipales, y yo como funcionaria de la institución de Estado, y como nuestras colegas del CPP son funcionarias de un ministerio, que son parte de un gobierno, ¿sí? Entonces, por eso el Estado es el principal, porque tiene una capacidad que es distinta de las personas. Y por eso el marco de derechos humanos, marco del derecho internacional, pone muy fuerte acento sobre lo que hace o deja de hacer el Estado. Pero como bien han dicho ustedes, en esta discusión, ¿qué pasa con la defensa? En el año 48 el tema estaba empezando, había desde antes, por supuesto, por la discusión del marxismo, había surgido una preocupación por la acumulación del capital y que dominaba los factores del capital y los factores del trabajo, ¿no?
pero nunca habían tenido una experiencia de transnacional, ¿no? Por lo tanto no era tema. Y el poder que tienen las transnacionales que a veces es mayor que los poderes que tienen las estados. Pero como bien nos decía Pato, no le podemos exigir a la empresa lo que le exigimos al Estado, porque la finalidad del Estado es el bien común y la finalidad de la empresa es un bien privado, es el desarrollo de la propia área, incluyendo las empresas B, que tienen una cosa mixta, pero tienen como finalidad un interés privado. Entonces, ¿cómo yo vinculo esto? Es que también tienen ciertas responsabilidades, pero están mediadas por la acción del Estado. Es decir, yo le puedo exigir algunas cosas a la empresa, pero para exigir esas cosas a la empresa tengo que tener un Estado que sea capaz de regularlo, ¿sí? Porque por sí mismas, como no es subjetivo, no lo va a poner. El punto es cómo hacemos eso cuando lo otro es más fuerte que yo. Y ahí viene la tensión. Y están las personas. Las personas también, ustedes también lo han destacado, tienen un deber, una responsabilidad, una obligación frente a los derechos de los demás. Y en alguna medida frente a sus propios derechos. Pero principalmente es frente a los derechos de los demás. Entonces, las personas tenemos un doble vínculo. Somos sujetos de derecho y somos a la vez sujetos de obligación. Y los funcionarios públicos tenemos un triple vínculo. Somos derechos, somos sujetos de derecho, tenemos obligaciones como personas y tenemos obligaciones como representantes de una institución del Estado. Entonces, ahí hay un tema. Ahora, es importante, lo primero que yo les decía es poder diferenciar en los sujetos de derecho qué es lo que nos hace sujeto y qué no nos hace objeto. Y ahí está la noción de la autonomía o menos autonomía. Y en general hemos estado tratando de transitar de una comprensión de algunos grupos como sujetos de protección, y ahí los niños claramente, de hecho nuestra legislación habla de eso, el sistema de protección de la infancia, ¿no? Son sujetos de protección, y al solo centrarse en eso, porque es cierto que lo son, ¿no? Pero al solo centrarse en eso, le restamos autonomía, la capacidad de decisión propia, ¿no? Entonces hay un tema que es importante. Y cuando hay sistemas progresivos de autonomía, que es el caso de los niños, también como yo reconozco que en el campo que puede tener más autonomía que en otros. Y ahí, Oscar, la pregunta también es, cuando esa persona o ese estudiante decide que no quiere hacer algo, ¿en qué límites de la autonomía estamos? Más allá de que yo le pueda dar alternativas distintas, pero que para que pueda tener una alternativa tiene que también tener una capacidad distinta. Un niño pequeño, por eso me acordé del ejemplo que les contaba al estudiante, un niño pequeño que no quiere algo porque tiene sueño, porque no sé, ¿no? O porque no se quiere dormir, pero se está cayendo sueño. Uno no dice, ya no importa, uno no se va a hacer dormir igual, ¿no? Yo creo que hay algo de eso, ¿no? Pero al cabo de 17 años yo no lo puedo forzar a dormir, no lo voy a andar paseando como guagua, porque lo reconozco ya que tiene una autonomía. Entonces, estos procesos no son fáciles, porque además no se fijan por ley. Si uno nos dice, de ahora en adelante la persona es autónoma, sino que son procesos. Se tratan de buscar mecanismos para hacer eso, pero que tienen ciertas debilidades. De hecho, si yo les dijera, bueno, la autonomía va a ser cuando la persona tenga plena conciencia sobre su realidad, posiblemente gran parte de la población, por múltiples razones, no calificaría y jamás podríamos tratarlo como sujeto autónomo o tratarnos como sujeto autónomo, ¿sí? Entonces, ahí hay un desafío. Y el otro es reconocer qué es la complejidad de esto, que ya les había dicho en términos generales, del Estado, porque también la tendencia es hablar del Estado como la abstracción. Y el Estado tiene varias instituciones, y en el caso de ustedes que vienen del mundo de la escuela, que en general no se autoidentifican como agentes de Estado, ¿sí? Es que también lo son, y tienen la responsabilidad estatal, tanto las de las escuelas municipales como las subvencionadas por el Estado, porque están actuando sobre un derecho, que es el derecho a la educación, con el financiamiento que da el Estado. Entonces el Estado no se puede hacer el loco de lo que hagan las escuelas, ni le puede dar lo mismo, porque están funcionando
a partir de ese vínculo que debiera ser responsabilidad primera del Estado. Entonces eso es lo que se habla con aquiescencia, que es una palabra nuevamente jurídica terrible, pero que en definitiva lo que dice eso es con el conocimiento y el consentimiento de este otro, ¿no? Y eso lo mismo pasa para la gente del Sename, que participa de las ONG que participan prestando servicios para el Sename, para las OPD que tienen trabajadores honorarios, que no son parte de los municipios, etcétera, ¿no? ¿Sí? Me quedé con una duda que siga avanzando. Sí. Usted mencionó al comienzo que el Instituto de Derechos Humanos se basaba en una definición que dijo ontología. Ontológica o de Ya, ontología. el hecho de ser un humano eres valioso solamente por hecho indistintamente de las acciones que realizas, ¿cierto? Y hace un rato también explicó que se relaciona directamente entre los derechos y los deberes, ¿cierto? Entonces, en base a esta premisa, ¿cómo realizan las declaraciones si se como que separan el tema de los deberes al momento de promulgar estas declaraciones? Vamos a verlo en 2 segundos más porque es la actividad que venimos a hacer justo ahora. Justamente de cómo se relacionan ese le vamos a dar una vuelta, ¿no? Entonces, tenemos claro que son los sujetos y vamos a ver entonces cuáles son esas obligaciones y cómo se expresan, ¿no? Cuando hablamos de obligaciones nos metemos estricta y fuertemente en la dimensión jurídica de los derechos humanos, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque si yo tengo una obligación es que la tengo que cumplir, ¿sí? No es un compromiso, no es un desafío que son otros lenguajes, no, esto es una obligación. Y lo que tiene la obligación jurídica que es relevante en el marco de derechos humanos es que como toda ley, por eso esa dimensión que también se complementa con la otra, pero desde esa dimensión jurídica, como toda ley, manda, permite o prohíbe. Hay derechos que implican que hay cosas que hacer, las manda. Hay derechos que implican cosas que no hay que hacer, por ejemplo la prohibición de la tortura, ¿sí? Es lo que no hay que hacer. Y hay cosas que permiten ser, que son particularmente derechos progresivos que uno no dice cómo lo deben realizar exactamente, pero no sé, ustedes lo han dicho, sale en la declaración la libertad de elegir de los padres, ¿no? Por ejemplo, y que eso nos dice que, bueno, ¿cómo hace esa elección? Está abierto, incluso dice después, lo vamos a analizar cuando vemos la unidad de educación, que pueden haber establecimientos que son distintos al estatal, ¿sí? Entonces permiten que haya otros, ¿sí? Entonces el derecho está restringido, lo que tú planteabas también con las religiones, ¿no? Es cierto, aquí hay una oferta estatal, la licencia médica, pero eso no limita que existan otras. Hay ciertas regulaciones para aquello, pero no lo prohíben, ¿no? Ni mandar que sea de una única forma. Entonces, mirar esas obligaciones requiere de cierto esfuerzo y trabajo, porque como tú bien dices, bueno, ¿cómo lo vemos si esto no lo obliga? No lo obliga por varias razones que vamos a trabajar, pero antes de eso, poder pensar que hay al menos estas obligaciones generales, ¿sí? Lo que hemos estado discutiendo generalmente es el nivel del respetar, ¿sí? De que yo no vulnero directamente los derechos de otros, y eso es como lo que más fácil logramos reconocer en los derechos humanos. Hemos dado cuenta de alguna manera, no tan precisamente, pero han salido algunas cosas, de que también hay una obligación de proteger, que es impedir que terceras personas afecten derechos, ¿sí? Entonces ya no basta con que yo no los vulnere directamente, sino que además, si sé que hay la posibilidad de que otro lo haga, tengo que tratar de impedirlo. Y obviamente eso es súper distinto si yo soy el agente de la policía o soy el vecino del barrio, ¿sí? Por lo que decíamos, ¿no?, de la responsabilidad y los poderes que tenemos. Hay una obligación de revisar que significa, y estas son las menos conocidas, que es una obligación, no es un deseo. Hay una obligación de generar condiciones para poder ejercer los derechos y hay que promover los derechos porque quien no conoce lo que tiene no lo puede ejercer. Ni como garante, es decir, si yo desconozco las obligaciones que tengo no puedo cumplir con las obligaciones,
ni como sujeto de derecho, porque si no sé los que tengo derecho cuando me los vulneran no los voy a exigir, porque no los reconozco. Y nuestro lenguaje social no nos ayuda. Ustedes también lo pusieron. Somos consumidores, somos usuarios, somos beneficiarios, y ninguno de esos nombres nos posiciona como sujetos de derecho. Entonces, en función de lo que el otro nos quiera dar y no de lo que nos pertenece, porque si esto es inherente a nuestra condición humana, no es que alguien nos tenga que reconocer como de buena clase, sino que es nuestro.